Alberto, un saludo a todo el auditorio de Proyecto Puente y a las personas que nos escuchan en el noroeste del país. Igualmente, mi estimado, a ver, díganos por favor, ¿cuáles son estas implicaciones? No estamos dimensionando este golpe y que está identificando a 167 negocios. Bueno, de hecho, desde los cárteles de Sinaloa, se ha construido en el país a lo largo de la historia una especie de narcoeconomía, ¿no? O una sociedad narca, decía en su momento Lorenzo Meyer en un artículo muy interesante, o una industria paralela a la económica formal, que es la industria del narco. Y el cártel Jalisco, con sus tentáculos, lo representa y se ha debatido lo suficiente, creo que no se ha debatido lo suficiente el golpe que hace la semana pasada se está anunciando que pegó la unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto o Luis Carlos. Así es, fíjate que Estados Unidos nos tiene acostumbrados a estas mentadas listas negras de bloqueos, sobre todo en aspectos comerciales y financieros, en contra de personajes presuntamente ligados al narcotráfico, algunos plenamente identificados como militantes del narco, otros más que estarían ligados a través del llamado lavado de dinero, y pues ellos emiten sus listas y van bloqueando pues que estas personas puedan ingresar a Estados Unidos, que ingresen sus flujos financieros, que hagan transacciones con los propios norteamericanos, y posteriormente esa información, al hacerla pública, hace que las autoridades mexicanas, en algunos casos, no en todos, pues actúen en consecuencia. Cuando salen las listas y mencionan, por ejemplo, personas nuevas, empresas nuevas, y uno indaga ante la Fiscalía General de la República o autoridades locales de la entidad de donde se trata esa información o esas empresas, pues resulta que todavía no existe ninguna carpeta de investigación iniciada. Sin embargo, sabemos que a las semanas, a los meses, se activa a través de la unidad de inteligencia financiera que viene fungiendo prácticamente desde el sexenio pasado como un brazo especial de las autoridades de Procuración de Justicia a través de Hacienda para pues tratar de darle un manotazo a este tipo de capitales y a las agrupaciones criminales. Sin embargo, en el sexenio pasado, a pesar de algunas acciones que se iniciaron a raíz de estas denuncias que hace públicas el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, pues no prosperaron y en muchos de los casos pues no pasaron de ser simplemente una cuestión propagandística. En esta administración han ocurrido pues ya una serie también de señalamientos, continúan en contra de los cárteles que ya ubicamos, como bien lo mencionabas, de Sinaloa y el Nueva Generación principalmente, porque son ese tipo de agrupaciones que se encargan de diversificar sus actividades y entre ellas, pues la cuestión de las operaciones financieras de procedencia ilícita a través, sobre todo el cártel Jalisco, de mujeres, ¿no? Mujeres son las que dirigen las riendas de estas empresas, mujeres son las que van y pelean con las autoridades los impuestos, los permisos y todo ese tipo de cuestiones, pero pues hasta el momento no ha habido, digamos, en México acciones concretas. Simple y sencillamente se han lanzado al viento estos reclamos estadounidenses y la semana pasada, bueno, en algo que se considera que podría ser un golpe de ser verdad, pues es que se bloquearon las cuentas de 1,770 personas y de 167 empresas. Muchas de ellas, hay que mencionar, que pudiesen ser prestanombres, como pues seguramente son la mayoría, ¿no? Y no se estaría actuando en contra de los meros líderes o capos de estas organizaciones y de sus células, porque entre los prestanombres pues hay mucha gente que incluso ni sabe que está prestando su nombre, está prestando su credencial de lector para constituir una empresa, porque a esa persona le dijeron que le iban a dar una despensa y 1,500 pesos. Eso es de lo que se ha descubierto en algunas de las empresas del cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba la hija del líder, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, y que bueno, pues a través de las pesquisas por las que exoneraron en México a Jessica Johanna Oceguera, fue precisamente porque no se le pudo probar. Tampoco al Menchito, que ya está extraditado, le pudieron probar el lavado de dinero. Entonces, investigaciones ya las hay, señalamientos hay muchos, cuentas aseguradas también hay muchas, pero lo que no vemos todavía pues son las sentencias condenatorias en contra de este tipo de personas. A ver, una de las detenidas, ¿quién fue? ¿Se confirmó que fue la hija del Mencho? Sí, la hija del Mencho fue detenida cuando
detuvieron a Menchito en Estados Unidos, más bien cuando lo extraditaron en febrero, ella se presentó a una audiencia y ahí la detuvieron. Pero ella en México, sin ser detenida, ganó amparos porque no le pudieron probar lavado de dinero, como tampoco a la madre, es decir, a la esposa del líder de este cártel, no se le pudo probar, y así ha pasado en distintos asuntos, cuando los casos ya se judicializan y se logra la aprehensión, o incluso sin lograr la detención, a través de juicios de amparo, logran tumbar estas imputaciones. Y la inteligencia del gobierno, bueno, pues se ve echada por tierra, ¿no? No nada más en estos casos que estoy mencionando, que estamos hablando ahí de cártel Jalisco Nueva Generación, sino Sí, pues ya hemos visto de esa todos. difusión que se hace de casos como el del futbolista Rafa Márquez, de Julián Álvarez, el cantante, que vienen acusaciones que finalmente no se sostienen y hay personas que salen, ahora sí como dicen, embarradas en estos asuntos sin deberla ni temerla, ¿no? Nada más porque es la parte espectacular de la noticia. Esta noticia viene cuando se acaba la jornada de la sana distancia y bueno, pues también cuando viene a la baja la popularidad del titular del Ejecutivo Federal y bueno, pues parece una noticia así como muy importante, ¿no? Como para levantar un poquito los bonos del gobierno federal que se intervienen en las cuentas bancarias pues en esta Pues cantidad que casi son 2,000. Pues son 1,770 personas, es muchísimo, más 177 negocios, y es una cantidad considerable. No Ajá. sabemos, ¿qué seguiría, no? Sería la pregunta. Pero antes de eso, por ejemplo, mi estimado, a ver, la hija entonces fue procesada allá en Estados Unidos. ¿Ahorita está procesada en Estados Unidos? Así es, está actualmente detenida, igual que el hijo del líder del cártel. Igual que el hijo. ¿Los cargos? Los cargos, pues lavado de dinero y al parecer la cuestión de la introducción de metanfetamina. Lo que aquí en México no se pudo combatir o no quisieron combatir. Así es, cuando se va este joven Rubén Oseguera González, el Menchito, pues también logró tumbar varias de las acusaciones, llegó a tener 6 procesos penales, en ninguno tiene sentencia condenatoria, le llegaron a asegurar en su detención de 2014 30 millones de pesos en efectivo y en extinción de dominio logra ganar ese juicio de extinción y finalmente el gobierno pues se quedó con un palmo de narices. Y eso es lo que viene sucediendo en esos casos y lo que ha sucedido históricamente en el caso del cártel de Sinaloa, donde recuperan sus bienes debido a que el gobierno no logra acreditar que fueron mal habidos, ¿no? Y sobre todo, que no ejercita acción de dominio, como en las casas del Chapo Guzmán, que ya fueron algunas de ellas rematadas en subasta en la Ciudad de México hace pues algunas semanas o meses, pues estas no fueron motivo de extinción de dominio y por lo tanto subsiste la posibilidad de quienes se acrediten como legítimos dueños pudiesen recuperarlas. Increíble, en verdad, esa historia que parece que pues se detiene, se repite sexenio tras sexenio. Lo vemos como los acusados pues logran, ¿no? Siempre escabullirse o conocen a la perfección esos caminos sinuosos de la justicia. ¿Qué seguiría entonces, Luis Carlos Sainz, en esta trama contra el cártel Jalisco, que es el cártel de cárteles, es el más fuerte en el país? Pues yo creo que lo que sigue es visibilizar de quién son esas cuentas, ¿no? Saber Ujú. exactamente de quién son, porque pues seguramente cuando empiece a desgranarse la mazorca y no se puedan comprobar que eran fondos mal habidos y vayan ganando en amparos, pues ni siquiera supimos a quiénes imputaron o a quiénes se señaló o los incluyeron en la lista de bloqueo, porque finalmente esto es eso. O sea, te incluyen en una lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda, como te incluyen si no pagas impuestos, ¿no? Ahí en esa lista se revuelve a verdaderos narcotraficantes, delincuentes, lavadores de dinero, con ciudadanos que tienen alguna dificultad con Hacienda. Pero lo que queremos ver es que esas 1,770 personas, pues sean enviadas al escrutinio judicial, que les pongan rostro, que se ejercite acción penal en contra de ellas, se soliciten órdenes de aprehensión y las detengan. Eso es lo que seguramente no vamos a ver y es lo que me preguntas, ¿qué seguiría? Pues hacer eso, ¿no? O sea, decirle a los jueces, a ver, estas 1,770 personas, damos órdenes de aprehensión porque deseamos imputarlas, pero en este momento se supone que está en fase de investigación, porque aquí también he de mencionarte, Luis Alberto, que hay como una especie de dualidad
y competencia entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría especializada en en investigación de delincuencia organizada. Entre la CEIDO y la UIF, resulta que la UIF está investigando más que la CEIDO, cuando se supone que quien tiene la facultad constitucional para investigar, perseguir los delitos y detener a los responsables es la FCR, ¿no? La CEIDO. Y sería con ayuda de la UIF, pero la UIF de antemano está haciendo acciones como si fuese la Procuraduría. Y ahí es donde también a veces le falla y los implicados recuperan sus bienes o la libertad o todo queda en nada. Y esperemos que este no sea el caso. Muy bien, pues exactamente. Ojalá le den esa seriedad también que se requiere el tema, que es que nos digan quiénes son esas 1,770 personas, a quiénes están vinculadas, cómo están vinculadas, pero ya sería la autoridad a la que le corresponde, por supuesto. Luis Carlos, muchas gracias, buenos días. Gracias, Luis Alberto, un saludo para todas y para todos, un fuerte abrazo. Igualmente lo estaremos ahí consultando. Luis Carlos Sainz, especialista en temas de seguridad, 177 negocios. Y mire usted, como siempre aquí es la historia que siempre vemos. Aquí el delincuente común o poderoso, de cuello blanco, del narcotráfico, de la élite, el que usted quiera, tienen suficiente dinero para encontrar un muy buen despacho de abogados, un muy buen defensor legal, para escabullirse. La historia de siempre. En México, no te acabes, ¿verdad? Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, su casa, desde las 6:30 de la mañana en YouTube. Estamos. Se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, listo, o se conecta, se suscribe, active notificaciones, se va a subir a su carro del trayecto a su oficina, a su trabajo, va a andar en la calle, póngale en la calle 88.1 FM, 88.1 FM, la voz del Pitic, en Facebook, por supuesto, presente, 6622-211136, WhatsApp, en su iPhone, en el Apple Store, en su Android, Google Play, en proyectopuente.com.mx. Ahorita voy a hablar con el delegado del INEGI. Mientras, Priscila Cárdenas, los tuiteros sonorenses otra vez.